Buenas tardes, queridos alumnos. Quien les habla es la Miss Lisbeth Zárate Carmen, del área de sociales. El día de hoy vamos a resolver el evaluatorio de cuarto año de secundaria para que te queden claras todas tus respuestas y así poder rendir el día de mañana un buen examen. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Vamos a hablar sobre el tema de unificaciones nacionales. Este proceso, como recordarás en el primer capítulo, se va a dar más que todo para que estas potencias europeas, ¿no?, puedan unirse y luego fortalecer, ¿no?, su economía. En este caso vamos a hablar pues de Italia y de Alemania. Vamos a ver el primer enunciado. Dice, completa los siguientes enunciados. ¿Qué clase social impulsa la unificación italiana durante el siglo XIX? Obviamente, cuando hablamos de unificación, a quienes más le van a importar a qué clase va a ser la burguesía, ¿no? La burguesía va a ser pues una clase social muy importante, en este caso la burguesía del norte italiano, porque ellos querían la mejor económica, ¿no? Entonces ellos van a ser los primeros impulsadores. Vamos a ver que pues Italia va a tener un país bastante dividido en ese momento, en el siglo XIX, va a estar en tres partes, ¿no?, norte, centro y sur, pero quien va a empezar todo este proceso va a ser la burguesía. Vamos a continuar en el número 2. Dice, en la Segunda Guerra de Independencia italiana, se consolidó económicamente. Ya habíamos dicho que la parte de la burguesía italiana va a ser los que van a tomar la batuta en un primer momento, pero con el apoyo del reinado de Cerdeña-Piamonte, ¿no? Con ellos van a empezar, ¿no?, a ver la manera de cómo unificar a esta Italia que te decía que estaba muy bien marcada, ¿no?, en la parte norte, centro y sur, muy diferenciada económicamente, administrativamente, ¿no?, cada uno de ellos con su forma independiente de ver, y eso no era bueno, ¿no?, para hacer una nación fuerte. Sigamos en la pregunta 3. Dice, en la guerra contra Austria, emprende una guerra rápida derrotándola contundentemente en la batalla de... Acá ya pasamos al tema de lo que es la unificación alemana, ¿no? Como vemos, también Alemania no hubiera sido pues una gran potencia si no se hubiera unificado. En ese momento pues no se conocía como Alemania en sí, estaba dividido en diferentes formas económicas, políticamente. Por un lado estaba Prusia, por otro Austria, ¿no?, Dinamarca, países que de alguna manera antes habían pertenecido a lo que era el imperio germánico, ¿no?, alemán, y que de alguna manera quien tenía el poder en ese momento, ¿no?, era Austria, y eso no era bueno para los intereses de Prusia, ¿no? Entonces Prusia va a ser el primer interesado, ¿no?, en hacer la guerra pues a Austria, ¿no?, y que, bueno, lo va a derrotar contundentemente en la batalla de Sadowa. Continuamos a la siguiente pregunta, la 4. Para lograr su unificación, Alemania emprendió guerras contra, te había contado, ¿no?, ya te había estado diciendo, como vemos en el mapa, ¿no?, el reino de Prusia, ¿no? De alguna manera no era lo que es pues actualmente Alemania, estaba dividido en diferentes formas, económica, políticamente. Vemos ahí a los lados, ¿no?, Francia, a este lado, ¿no?, con unas batallas ahí de Alcázar y Lorena, el imperio austrio, ¿no?, que tampoco era para su interés, pues no era propio que Prusia se convirtiera pues en ese momento en un país importante. Si crecía económicamente, ellos se iban a ver también afectados, ¿no? Siempre la revancha de quién es mejor, ¿no?, quién puede más. Entonces vamos viendo en este mapita que Dinamarca por un lado, ¿no?, Austria por el otro, Francia también, ¿no? Todos ellos no van a ver con buenos ojos pues que Prusia, ¿no?, lo que actualmente es Alemania, empiece a unificarse, ¿no? Sigamos. En el siguiente tema estamos viendo ya el tema de revolución industrial. Nos dice, completa los siguientes enunciados. Número 1. Al inventarse la máquina de vapor se inicia, fue inventado por espacio, ¿no? Como vemos ahí, la máquina de vapor no va a ser pues uno de los grandes inventos, ¿no? Porque el vapor en un primer momento va a ser pues esa máquina, ¿no?,
que va a empezar a tener fuerza, energía, ¿no? A toda esta maquinaria nueva que se estaba dando. ¿Quién lo inventó? James Watt, ¿no? Ahí esta va a ser la primera, pues, máquina muy importante. Sigamos en la pregunta 2 del tema de revolución industrial. ¿Qué consiste el movimiento ludita? Bueno, chicos, eso va a ser una consecuencia justamente por esta revolución industrial. Si bien es cierto, la tecnología es buena, pero no para todos. Mira ahí. Dice que el movimiento ludita es una protesta que realizan los trabajadores. Mira la imagen. Vemos a trabajadores, ¿no? Obreros que están molestos, ¿no? Atacando las máquinas. Justamente eso es el movimiento ludita, ¿no? Una protesta que los trabajadores y obreros hacían contra la maquinaria. Ellos no estaban de acuerdo porque decían que las máquinas les había quitado su puesto de trabajo. Es más, ellos se dedicaban a, como ves ahí en la imagen, a no querer acabar con las máquinas, destruirlas. Sigamos. Fue una característica de la revolución industrial. Obviamente, si hablamos de revolución industrial, va a ser pues la máquina, ¿no? El maquinismo. Sigamos entonces en la 4. La segunda revolución industrial trajo como consecuencia, digamos, de la segunda revolución industrial, acá vamos a ver que va a aumentar la producción, ¿no? Al haber más máquinas, las personas ya van a tener un trabajo más continuo de esta maquinaria y va a aumentar la producción por ende. El desempleo es lo que antes se decía, ¿no? Con el movimiento ludita, que de alguna manera, pues ya, si antes trabajaban 10 personas para hacer, pues, cierto trabajo, ahora solamente necesitaban a una sola persona para poder, pues, ¿no? Manejar la maquinaria. Entonces va a haber desempleo también. Luego, la aparición del proletariado. Cuando hablamos de proletariado, estamos hablando de la clase social obrera, ¿no? Que justamente van a ser a raíz de esta revolución industrial. Luego vemos el dominio del capitalismo. Obviamente, claro, al darse esta revolución industrial se va a dar pues una diferenciación social, ¿no? Entre las personas capitalistas que son los dueños de todo, ¿no? Y la clase obrera, ¿no? La trabajadora, ¿no? Entonces, el capitalismo de alguna manera va a ser pues el que va a dominar. Sigamos a la siguiente pregunta, la 5. La segunda revolución industrial se desarrolló en algunos países como, vamos a ver pues que se van a los países más desarrollados, ¿no? Como Francia, Alemania y luego también en Estados Unidos. Continuamos en la 6. La primera fuente de energía en la primera revolución industrial fue, hay espacio, el carbón, ahí vemos la imagen también, y en la segunda, la electricidad. Sigamos, en la 7, cambiamos de tema, ideologías y movimientos obreros. Acá nos coloca responder verdadero o falso. Vamos a ver las formas de pensamiento a raíz justamente de la revolución industrial. La clase social van a ser bien diferenciadas y va a haber bastantes personas que no van a estar de acuerdo, ¿no? Con esa forma de tratar a los obreros y van a empezar formas diferentes, ¿no? De querer cambiar estas clases sociales. Tenemos entonces la A. Tenemos a Karl Marx, plantea y dirige el socialismo utópico. Si bien es cierto, Karl Marx dirige el socialismo, pero no utópico, ¿no? Falso. B. El positivismo explica la clase de sociedad que existe. No, falso, ¿no? Porque el positivismo es una tendencia ideológica, ¿no? Pero no nos habla de la clase social que existía en ese momento, sino de la mejora, ¿no? De ver cómo esta puede cambiar. En la C, Saint-Simon explica el avance de la historia. Saint-Simon va a ser pues también un pensador del socialismo utópico que nos va a hablar, ¿no? De cómo a través de la historia, ¿no? Siempre ha habido estas clases sociales entre el rey y el vasallo, el señor feudales, ¿no? El faraón y sus esclavos. Entonces siempre ha habido, nos explica él, que esta diferenciación, ¿no? De las clases sociales. Y la D, en el socialismo utópico se divide la sociedad en burgueses y campesinos. Sí, verdadero, ¿no? El socialismo utópico
es el principio de lo que puede decir el socialismo más adelante, ¿no? El marxismo, pero que nos habla de una manera, ¿no? De las divisiones de la sociedad, pero que ellos buscan el cambio, pero a través de la paz, ¿no? De conversaciones, y no utilizan pues la fuerza ni la violencia. Continuamos entonces con el mismo tema. En la pregunta 2, relaciona las siguientes columnas. Tenemos en la primera columna A, el cartismo, B, fabianismo, comunismo y anarquismo. Al otro lado vamos a relacionar, busca un cambio radical por medio de la violencia. Te había dicho, ¿no? Que si bien es cierto, todas estas tendencias van a buscar el cambio social, pero el que va a ser más drástico va a ser el comunismo, ¿no? También llamado socialismo, ¿no? Comunista o marxista. Entonces esa es la C. Se registra los derechos de los trabajadores y el sufragio. Este viene a ser, ¿no? El cartismo. Ellos a través de una carta, ¿no? Al pueblo, esta se origina pues en Inglaterra más o menos en el año 1838, ¿no? Ellos dan pues como una carta donde piden, ¿no? Los derechos de los trabajadores y ellos tengan, ¿no? También el poder elegir y sufragar. Sigamos. Dice, se propone un cambio del capitalismo al socialismo. Acá estamos hablando del fabianismo, ¿no? Con su principal representante, Sidney Wen. Él nos habla, ¿no? Que poco a poco se va a ir cambiando. Y luego tenemos la última, rechaza toda clase de autoridad y de jerarquía en la sociedad. Obviamente ese tiene que ser el anarquismo, ¿no? El anarquismo, ellos no aceptan ninguna forma, ¿no? de autoridad. Ellos dicen que en la misma población ellos deben ser libres, ¿no? Y poderse manejar como quieran en la sociedad. Bueno, vamos a continuar. En la otra pregunta, en la 3, marca la respuesta correcta. El socialismo científico conducido por espacio y, hay otro más, nombre, es un proceso por el cual ha demostrado cambios en forma. Sabemos que ¿quiénes son los representantes del socialismo científico? Claro, Carlos Marx y Federico Engels. Y como tú bien sabes, ellos van a estar pues buscando el cambio, pero de manera drástica, violenta. ¿Ya? Ellos también son pues los que van a escribir pues el manifiesto comunista, ¿no? Nos habla sobre ese cambio de manera de repente muy fuerte a través de la lucha. Continuamos entonces en la otra pregunta. Dice, ¿qué instituciones convocan a la primera reunión de la Asociación Internacional de Trabajadores? Tenemos acá la respuesta, las principales organizaciones obreras, ¿no? Van a haber 2 reuniones, ¿no? La primera y la segunda internacional. Ambos de alguna manera no consiguen lo que solicitaba por diferentes motivos, ¿no? En la primera, pues porque no se ponían de acuerdo con el anarquismo, y en la segunda porque se da un hecho muy importante que deja pues esta parte, ¿no? Sin realizar, como es la B, que nos dice con qué hecho se disolvió la internacional o la segunda internacional. Pues se va a dar, ¿no? el proceso, ¿no? Se va a estallar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por ende pues no se puede realizar, ¿no? los ideales que ellos planteaban. Bueno chicos, es todas las preguntas, espero que hayan quedado claras y gracias.